Hola, continuamos en el día de hoy con otra presentación y como ustedes seguramente recordarán, en la presentación anterior habíamos visto acerca de la misión de Jesús aquí en la tierra. Cristo vino aquí a la tierra para darnos a conocer, para revelarnos el carácter del Padre, para darnos a conocer a Dios, para vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Y nosotros habíamos leído que Cristo dio a conocer el nombre, lo proclamó al nombre de Dios y habíamos visto que el nombre de Dios es la gloria de Dios. Habíamos visto que la gloria consiste en su carácter, en todo su bien, en la proclamación del nombre, en que Dios es misericordioso y clemente con aquellos que están dispuestos a oír su palabra y recibir su perdón y su clemencia. Y también habíamos visto que ese ministerio que Jesús hizo manifestando eso aquí en la tierra estaba basado en qué? En la palabra que el Padre le dijo saliendo de las aguas bautismales, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo que vimos es que inmediatamente entrando al ministerio allí en el desierto, Satanás lo tienta y el centro de la tentación en qué consistía? Justamente en dudar en esa identidad, dudar en la identidad que el Padre le declaró. Y esta lucha se manifestó hasta el fin mismo del ministerio de Cristo aquí en la tierra, cuando colgado de la cruz le imprecaban, lo insultaban y le decían que si era hijo de Dios se baje de la cruz. Así vemos cómo el ministerio de Cristo entero estuvo centrado en este punto de identidad en su relación con el Padre. Y nosotros vimos que al Jesús vivir esto, nos manifestó y nos dio a conocer que nosotros podemos llamar a Dios Padre nuestro, que por gracia de Dios somos llamados a ser llamados hijos de Dios, somos invitados a ser hijos de Dios, aceptos en el amado, y es así como Cristo recupera para cada ser humano la identidad de hijos de Dios y el valor que tenemos como hijos de Dios que fue perdido por Adán y por Eva. Y nosotros habíamos recordado específicamente cómo fue que Cristo vino a esta tierra y con qué espíritu vino. Lo leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con ese espíritu Cristo vino a este mundo, humillándose, descendiendo a los abismos más profundos de la humillación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alcanzar a la raza humana. Esto en contraposición total con el espíritu que había en Lucifer. Y Cristo viviendo aquí en la tierra nos dice que esta fue su obra, este fue su ministerio. Juan capítulo 17 leemos a partir del versículo 4. Dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así vemos nosotros a Jesús orando en el monte Getsemaní antes de la crucifixión, en la cual él, orando, dice que ha terminado, ha completado la obra que el Padre le dio a hacer. ¿Y esa obra en qué consistía? En glorificar a Dios, en darle gloria a través de una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en proclamar el nombre de Dios, en dar las palabras de Dios. Y esa fue la obra que Cristo hizo aquí en la tierra. Y esta obra, ¿qué es lo que nos muestra respecto de Dios? ¿Qué es lo que nos revela respecto de Dios? Lo leemos en Génesis capítulo 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros vemos que la vida de Cristo aquí en la tierra nos muestra el amor de Dios, empezando por el hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo.
Y uno podría decir, bueno, ¿en qué se manifestó el amor de Dios? ¿Cómo puedo saber de que Dios me ama? ¿En qué se conoce que Dios es amor? ¿En qué se conoce que Dios nos ama a cada uno de nosotros? Primera de Juan nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que el amor de Dios se revela, se da a conocer, se manifiesta, se ve, es claramente visible en qué punto, en el punto en que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Y nosotros en la presentación anterior habíamos entrado muy brevemente a un momento de la cruz de Cristo cuando lo insultaban y le hacían apelaciones a de que baje de la cruz si era hijo de Dios. Sin embargo, me gustaría que nos detengamos un poquito más en el día de hoy, en el momento de la crucifixión misma, en el momento en que Cristo estaba colgado del madero para ver y entender qué es lo que Cristo vivió, qué es lo que implica de que Dios haya enviado a su Hijo. Lo envió para dar a conocer el carácter del Padre, para manifestar, para revelar, para glorificar al Padre. Y vimos que en el Getsemaní Cristo dijo que ya había cumplido la misión, ya había acabado la obra que el Padre le había hecho. Sin embargo, nosotros vemos que Cristo sigue glorificando al Padre y lo que vemos es que Cristo en la cruz vive una experiencia muy específica que nos magnifica y nos muestra en una mucho mayor medida el amor de Dios para con la humanidad. ¿Qué es lo que pasó con Cristo en la cruz? Al respecto, nosotros leemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, que nos dice así: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que nosotros leemos en este versículo que qué fue lo que sucedió con Cristo en la cruz, qué fue lo que Cristo experimentó, qué fue lo que Cristo vivió, qué es lo que el Padre hizo respecto de Cristo. Nosotros leemos aquí en este versículo que dice que Jehová cargó en él, en Jesús, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y quizás una de las primeras preguntas que nos podríamos hacer es, bueno, ¿cómo es que esto ocurrió? ¿Cómo es que el Padre cargó los pecados del mundo sobre Cristo? Y al respecto me gustaría que leamos un poquito más el contexto. Y noten ustedes cómo dice a partir del versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí nosotros notamos en este contexto cómo es que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Fueron nuestras rebeliones lo que lo hirieron a él. Y lo interesante de todo esto es de que dice que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensamos, nosotros considerábamos de que era Dios el que le estaba haciendo eso. Sin embargo, ahí el versículo enseguida nos dice que son nuestras rebeliones y de que así fue como Dios puso el pecado de todos nosotros sobre él, dejando, permitiendo que nuestra rebelión, nuestro rechazo, nuestra maldad se depositara sobre él. Y es interesante porque habla acerca de el pecado, ¿no es cierto?, que había en nosotros. ¿Y en qué consistía ese pecado? Ese pecado consistía básicamente en despreciar, en rechazar a Dios, en despreciar, en rechazar a Cristo, como dice el contexto un poquito antes, despreciado y desechado varón experimentado en quebrantos, como que ocultamos su rostro de él. Eso fue lo que cada uno de nosotros hizo y hace en esta humanidad. Eso que estaba ocurriendo con Cristo en esas horas fatídicas del Calvario, en realidad eran tan solo una demostración de lo que venía ocurriendo en la historia de la humanidad desde que el hombre pecó. El hombre en forma espiritual rechazaba a Cristo. En forma espiritual, ¿por qué? Porque rechazaba el Espíritu de Cristo. El hombre rechazó la palabra de Cristo y el hombre rechazó al Espíritu de Cristo en forma constante
hasta que finalmente Cristo vino y diciéndonos esas palabras, nosotros lo crucificamos, nosotros le rechazamos. Y ese pecado fue el que lo quebrantó, ese pecado fue el que lo mató, el que lo hirió. Y eso fue que Jehová permitió que nosotros pusiéramos sobre él. Y al respecto uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que Jesús se sentía en esos momentos? ¿Qué es lo que él sentía? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que Jesús estaba pensando en esos momentos mientras pendía de la cruz? Y al respecto nosotros encontramos el testimonio que se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46, que nos dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si uno lo lee así, suelto, uno pensaría de que efectivamente Dios lo había desamparado. Sin embargo, vamos a leer un poquito más de esta historia en otros versículos y vamos a ver qué es lo que sucedió con el Padre específicamente. Pero Jesús expresa y dice, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros, leyendo en otros lugares de las Escrituras, notamos que Jesús estaba recitando, estaba repitiendo las palabras de un salmo que hace referencia explícita a él. ¿Por qué? Porque habla de que le horadaron las manos, porque habla de que repartieron sus ropas. Noten ustedes cómo el Salmo capítulo 22, a partir del versículo 1, nos dice, y esto nos va a decir, esto nos va a contar los pensamientos que atribulaban la mente de Cristo en ese momento. Versículo 1 en adelante dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre él, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué terrible momento para Cristo, qué terrible momento para Cristo. Absolutamente todo el mundo, a ojos vistas, estaba en contra de él. Y decía, se encomendó a Jehová, que lo libre él. Si es hijo de Dios, que descienda de la cruz. El pueblo entero había condenado a Cristo y lo estaba rechazando, lo estaba despreciando y lo estaba condenando a muerte. Y nosotros vemos esta oración angustiosa de Cristo que decía, en ti he confiado, Dios mío, pero ¿por qué estás tan lejano de mi salvación? Ese sentimiento de lejanía que Cristo experimentaba es básicamente lo que nos dice el versículo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Habíamos visto que Jehová puso sobre él nuestro pecado. ¿Y nuestro pecado en qué consistía? El rechazo de él, nuestra rebelión contra Dios. ¿Y cómo fue que Dios lo puso? Permitiéndole que nosotros le hagamos todo eso a Cristo. Al principio, nosotros pensábamos que era castigado de Dios, afligido de Dios. Sin embargo, leemos que en realidad Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue castigado por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. Y lo que nosotros leemos es que el peso del pecado, el peso de nuestros pecados, el peso de nuestro rechazo, el peso de nuestro desprecio sobre Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Ocultó nuestro pecado, ocultó el rostro del Padre de su vista. Le era imposible a Cristo en ese momento, por la carga de pecados, poder ver el rostro del Padre. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo seguía confiando en Dios por la oración ahí que manifestó en Salmos capítulo 18, porque dice, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Jesús en ningún momento le echa la culpa absolutamente de nada al Padre, sino que
certifica, declara y manifiesta que el Padre es puro, santo, justo y bueno, y exculpa al Padre de cualquier cosa que le pudiera estar sucediendo a él. Y nosotros vemos que la angustia de Cristo es tan grande que eso empieza a tener una manifestación corporal. Su cuerpo empieza a ser afectado, ¿por qué? Por la carga de nuestros pecados. Nuestros pecados, el rechazo de Él que habíamos hecho, el rechazo de Él que hacemos, oprimía su corazón de tal manera que su corazón comenzó a fallar. Noten ustedes cómo lo dicen los siguientes versículos. Salmos 40:12 dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón mi falla. Cristo en ningún momento pecó, pero tomó sobre sí nuestros pecados, y nuestros pecados hicieron que ¿qué? Que le fallara el corazón. Nosotros leemos en Salmos capítulo 69, versículo 20, dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Y nosotros leemos en el mismo capítulo, Salmos capítulo 22, que habíamos leído recién, empezando del versículo 1, leemos ahora en el versículo 14, y noten ustedes cómo sigue esta oración de Jesús. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Así que nosotros vemos que el peso enorme de pecados que Cristo sobrellevaba sobre sí, la rebelión, nuestros pecados, la rebelión nuestra, era de tal peso sobre sí que ¿qué? Que descoyuntó sus huesos, de que su corazón empezó a fallar y de hecho, noten ustedes que dice que su corazón fue como cera, su corazón es como que se empezó a derretir en medio de las entrañas de Cristo. Y así nosotros vemos que el pecado es como un fuego. ¿Por qué? Porque afecta al corazón al punto de derretirse, de desarmarse como si fuera cera ante el fuego. Es tremenda la descripción que se nos hace de lo que Cristo estaba viviendo allí en la cruz. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo es que Cristo llegó a esta situación? ¿Por qué Cristo está en este punto? Noten ustedes cómo nos dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Es que el Padre entregó a Cristo a la humanidad. Y eso fue lo que nosotros le hicimos. El Padre nos dio a Cristo. Y porque nos dio a Cristo, nosotros le hicimos eso. Vean ustedes cómo dice Juan 3:16. Ya lo leímos recién. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue dado por el Padre. Y noten ustedes cómo dice Romanos capítulo 4, versículo 27, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado. El Padre nos entregó a su Hijo ¿por causa de qué? Por causa de nuestras transgresiones. ¿Para qué? Para que nosotros las depositemos sobre Él, para que nosotros hagamos lo que querramos con Él y de esa manera ¿qué? Aceptar y creer que Dios nos puede aceptar en su Hijo. Noten ustedes qué importante que es este punto. Es el Padre el que da a su Hijo para que nosotros hagamos con Él lo que querramos. ¿Y qué es lo que queríamos hacer? Queríamos depositar sobre Él nuestra rebelión, nuestra ira, nuestra bronca. Todas nuestras transgresiones las depositamos sobre Él. Para eso Dios entregó a su Hijo. Y noten ustedes como dice el versículo 24, perdón, el capítulo 24, versículo 7 del libro de Lucas. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que nosotros vemos en estos versículos básicamente una constante que es la siguiente. Cristo fue entregado, el Padre
dio a su Hijo a la humanidad, lo entregó para que nosotros hiciéramos con Él lo que quisiéramos. También es verdad que el Padre entregó a su Hijo ¿para qué? Para revelarnos al Padre, para darnos a conocer cómo es Dios, para darnos a conocer el carácter del Padre, para ver la vida de Dios vivida en carne humana, para ver cómo puede ser posible la vida de un ser humano cuando se une al poder de la divinidad, para ver el cumplimiento de la ley de Dios en carne humana. Es verdad, Dios nos dio a Cristo para eso, pero también nos dice que Dios nos dio a Cristo, nos entregó a Cristo ¿para qué? Para que depositemos en Él nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros errores, nuestras rebeliones. Ahora, lo interesante es que Dios hace eso, pero al mismo tiempo dice en Juan 17 que Cristo ya había acabado la obra que el Padre le había encomendado hacer. Es decir, en lo que se refiere a la obra que el Padre le había encomendado a Cristo hacer, esta estaba terminada en el Getsemaní. Sin embargo, Dios permite que nosotros depositemos sobre su Hijo todas nuestras rebeliones, toda nuestra ira, todo nuestro pecado. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿A quiénes les fue entregado Cristo? Cristo, ¿a quiénes les fue entregado? Y nosotros vimos ahí en Lucas capítulo 24:7 que fue entregado en manos de hombres pecadores. En Marcos capítulo 14:41 nos dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta la hora, ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Así que Cristo es entregado en manos de ¿qué? De los hombres pecadores, de los hombres impíos. Cristo es entregado en manos de hombres pecadores como tú y como yo. Y leemos en Lucas capítulo 22:53 que dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así que nosotros vemos que Cristo fue entregado a la potestad de las tinieblas, fue entregado en las manos de hombres pecadores. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Y Dios, el Padre, cómo se sentía? ¿Qué pensaba? ¿Qué es lo que ocurría con él mientras todo esto sucedía? Y nosotros podemos encontrar una referencia respecto de cómo Dios se siente en la relación con un hijo creado cuando leemos el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 y versículo 8. Noten ustedes cómo nos habla estos versículos de cómo el Padre siente la pérdida de un hijo, en este caso Israel. Dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y el 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Así que nosotros vemos que en el Padre, cuando tiene que entregar a un hijo, cuando tiene que entregar a un hijo de la creación, cuando tiene que entregar a Israel, ¿qué es lo que sucede? Se conmueve de piedad su corazón, se resiste en su corazón a hacerlo. En su corazón se inflama, dice, su corazón se inflama de compasión y es interesante porque inflama, de vuelta nos trae el concepto de la llama de fuego, ¿no es cierto? Se inflama el corazón dentro del Padre y se conmueve todo dentro de él. ¿Por qué? Ante el prospecto de tener que entregar a un hijo por creación. Y es el mismo sentimiento que el Padre tuvo cuando tuvo que entregar a su Hijo a las potestades de las tinieblas, a los hombres pecadores, a aquellos que querían poner toda su maldad, toda su rebelión, todo su pecado sobre la persona de Cristo. Noten ustedes cómo primero el contexto de la muerte de Cristo y la reacción que la naturaleza tiene está reflejada después en otro versículo que vamos a leer en Salmos. Veamos primero el libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer del versículo 45. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios. Noten ustedes que Cristo estando colgado de la cruz, ¿qué es lo que ocurre? Una gran oscuridad rodea el Calvario, rodea la zona, rodea esa escena horrible, y esa tiniebla dura desde la hora sexta hasta la hora novena. Y después nosotros leemos de que hay un terremoto, la tierra tiembla y los sepulcros son abiertos. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Vamos al libro de Salmos, capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 6. Y aquí se nos introduce en una primera instancia la plegaria de Cristo y después la respuesta del Padre. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones por él fueron encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y hubo densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Noten ustedes qué interesante. Cristo estaba colgado de la cruz y allí clamó a su Padre. Se llenó de oscuridad la tierra. ¿Por qué? Porque dice que descendió el Padre y protegió a los que rodeaban a Cristo, porque nadie puede ver a Dios y vivir, protegió de la gloria infinita a los seres humanos cubriéndose de densas tinieblas, puso densas tinieblas por su escondedero. Y noten ustedes que cuando el clamor de Cristo llegó a los oídos del Padre, dice que la tierra fue conmovida y tembló, hubo un terremoto. Los cimientos de los montes se conmovieron, se estremecieron. ¿Por qué? Porque se indignó él. Y aquí nosotros en la palabra indignación tenemos dentro del significado de la palabra, también tenemos el concepto de qué? De una agitación producida por una emoción fuerte, por un rápido respirar o un rápido ingreso y egreso de aire de la nariz, cosa que ocurre típicamente cuando una persona llora. Dice que la tierra tembló, que hubo un terremoto, que los montes se estremecieron. ¿Por qué? Porque se indignó él, porque se agitó. Y nuevamente nosotros vemos aquí el concepto del fuego en una persona, ¿no? En la persona de Dios, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y habíamos visto que ¿qué? Que su corazón se inflama de compasión. El corazón del Padre se inflamó de compasión por lo que le estaba sucediendo a su hijo. Y nos dice que se acercó, vino y estuvo allí al lado de Cristo, cubierto por la oscuridad. Y lo, lo más tremendo de esta escena es de que nuestros pecados es como que le ocultaban a los ojos de Cristo, nuestros pecados le ocultaban la presencia del Padre, le ocultaban lo que el Padre estaba sintiendo en ese momento por él, le ocultaban la redención de Dios. Nuestros pecados, el peso de nuestra rebelión, el peso de nuestro rechazo, ocultaban a su vista el amor de Dios. Y ahí nosotros tenemos el clamor, la plegaria. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces nosotros no tomamos conciencia de las implicancias de lo que significaba para Cristo estar ahí,
¿Por qué? Porque dice, hay dos versículos, ¿no? Hay un versículo que dice que la paga del pecado es muerte. Y hay otro versículo que nos dice que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo se hizo hijo de Abraham, hijo de David, uno como nosotros, y fue tentado en todo como nosotros. Si hubiese pecado, la paga del pecado es muerte. Y en ese sentido, Él se puso en una condición muy humillada, como hemos visto antes, se puso bajo la condición de que nosotros depositáramos todos nuestros pecados y nuestras rebeliones sobre Él. ¿Para qué? Con la finalidad de salvarnos. Y en ese momento de angustia, de terrible espanto, en el cual nuestros pecados lo ocultaban o le ocultaban el rostro del Padre, Cristo no tenía la certeza absoluta de la aprobación del Padre a su vida. No tenía la certeza absoluta. Había un riesgo allí. Y en ese sentido nosotros podemos ver un poquito ese riesgo reflejado en la intercesión que luego Esther haría por su pueblo. Nosotros leemos en el libro de Esther, capítulo 4, 16, que Esther le dice a su tío, ¿no? A Mardoqueo, cuando ella decide ir y entrar sin permiso en la corte de Artajerjes para hacer una apelación. Y en ese diálogo que tiene con Mardoqueo, Esther dice lo siguiente: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Noten ustedes este espíritu de autosacrificio en la vida de Esther. Y esto es un pálido reflejo, una pálida ilustración de ese espíritu que había en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó eso como algo a lo cual aferrarse, sino que se humilló. ¿Hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Y estando allí en la muerte de cruz, siendo tentado por las huestes enemigas, por las potestades del aire, siendo tentado por el hombre, él en todo momento, aunque no podía por la carga de nuestros pecados ver el rostro de su Padre, se aferra al Padre y le entrega su espíritu, se encomienda a su Padre. ¿Pero en qué espíritu? En el sentido de, si perezco, perezco. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que Cristo nos vino a manifestar, que el Padre tiene por cada uno de nosotros. En ese sentido, no nos engañemos y no pensemos de que Cristo vino a jugar un rol que era simplemente un trámite, tenían que pasar ciertas horas y después él iba a estar tranquilo, descansando y recuperándose de la tribulación anterior. No, de ninguna manera. Esta fue una lucha real, esta fue una angustia real que atribuló su alma porque el peso de nuestros pecados y de nuestras rebeliones le ocultó el rostro del Padre. Él no tenía la certeza de la salvación, existía un riesgo, él no tenía la certeza de la aceptación del Padre. Y es así que nosotros en ese espíritu ágape de amor autosacrificado, básicamente expresa lo que tipológicamente había manifestado Esther. Si perezco, perezco por salvar al hombre. Y nosotros nos podríamos preguntar qué respecto del Padre, ¿no? Y nosotros del Padre encontramos también en la Biblia una historia similar que refleja esto. ¿Por qué? Porque el Padre entrega a su Hijo a los hombres, lo da, lo entrega cuando lo envía y finalmente termina entregándolo a los hombres pecadores, para que el hombre pecador ponga su pecado sobre él. Y notemos nosotros de que Dios, el Padre, en ningún momento toma ninguna medida de venganza, en ningún momento castiga a aquellos que le están haciendo eso a su Hijo. No hace absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que vivía el Padre? Lo hemos visto, que se agitó enormemente. Se agitó tanto que su corazón se inflamó se inflamó de compasión por su hijo, tanto que descendió a estar allí mismo con él, viendo la angustia, la agonía de su hijo. ¿Y qué es lo que pasaba por la mente del padre? ¿Qué es lo que sucedía? Esto tampoco fue un juego, esto tampoco fue una simulación. Existía un riesgo latente de que Cristo pecara. ¿Y qué es
lo que el Padre atravesaba y vivía, nosotros encontramos una pequeña muestra de esto en otra historia, en la historia de Jacob. Los invito a que vayamos al libro de Génesis capítulo 43 y vamos a leer a partir del versículo 11. Ustedes recordarán que José había sido enviado a Egipto, había sido vendido, había venido la hambruna y los hijos de Jacob habían ido a comprar provisiones a Egipto. José había reconocido a sus hermanos, había preguntado por su familia y había demandado que la próxima vez viniera el hijo amado de Jacob, que viniera Benjamín. Y Judá le hace una apelación a su padre, a su padre Jacob para que deje venir a Benjamín. Noten ustedes cómo ocurre este diálogo y qué es lo que finalmente dice Jacob. Dice entonces Israel su padre le respondió, pues que así sea, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Así nosotros vemos en esta historia un pálido reflejo de lo que sucede con el corazón del Padre. Si su hijo llegaba a pecar, la paga del pecado es muerte, y las consecuencias habrían sido de pérdida eterna. Ese es el riesgo que el Padre estaba enfrentando. Y en ese amor ágape autosacrificado, vemos en él ese reflejo o esa frase que pálidamente manifiesta Jacob. Si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Terrible, terrible la escena del padre y el hijo y de lo que están dispuestos a hacer. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una oportunidad de elegirle, una oportunidad de ser salvos. Una enorme oportunidad de ser salvos, esta vida. Y noten ustedes cómo se expresa la vivencia del Padre en el libro de Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese espíritu no es humano, ese espíritu es divino, porque nos dice que nos lo da Cristo, pero ¿Cristo de quién recibe el espíritu? Cristo recibe el espíritu de Dios y de él nosotros recibimos el espíritu de Cristo. Y ese espíritu, ¿qué es lo que dice? Que el pueblo de Dios cuando entienda, cuando comprenda la profundidad del amor del Padre y del Hijo y la profundidad del Padre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a vivir lo que el Padre vivió, porque ese es el Espíritu de Dios. Llorará por su Hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Tremenda la experiencia del Padre en la cruz. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ellos habrían de ir tan lejos en este sacrificio? Y lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios hizo esto por amor a cada uno de nosotros. Y en Hebreos 2:10 nos dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que nosotros vemos que es por amor que Dios envió a su Hijo, es por amor que Cristo vino a revelarnos al Padre y a permitir que nosotros pusiéramos nuestros pecados sobre Él. Es por amor que el Padre envió a su Hijo, ¿para qué? Para que Cristo lleve a muchos hijos a la gloria,
para que mirándole creamos de que somos hechos hijos de Dios aceptos en Cristo, para que creamos que Dios nos ama. Y en ese sentido no podemos dejar de leer y de ver lo que nos dice el versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué pregunta, ¿no es cierto? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Es obvio que todo lo demás está a disposición del hombre. Cuando Dios envió a su Hijo, ¿qué es lo que está diciendo? Haré lo que haga falta por tu salvación. No escatimaré ningún recurso, no escatimaré ningún esfuerzo por salvarte, hijo mío. Y sigue diciendo el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada que nos puede separar de este amor. Cuando nosotros contemplamos, consideramos, absorbemos, entendemos y empezamos a comprender este amor, no hay nada que nos pueda separar. Es un amor tan largo, tan ancho, tan profundo que es infinito. Y al respecto, esto, ¿qué es lo que nos hace considerar? Nos hace considerar la tentación de Lucifer. Y ustedes recordarán que la serpiente estaba allí con Eva frente al árbol. ¿Y qué es lo que le dice la serpiente? No morirás. Puedes hacer lo que quieras. No importa lo que hagas, tienes vida en ti mismo. No morirás. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así, nosotros vemos que es mentira. La muerte de Cristo demuestra que la aseveración de la serpiente es mentira. Cristo murió por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados lo que lo mataron. No fueron los clavos en la cruz. No fueron los clavos en las manos y en los pies. Cristo murió por un corazón roto, es lo que leímos recién en las Escrituras. Murió por el peso de la carga de pecados que nosotros pusimos sobre él. Por esa causa murió Cristo. Así nosotros vemos que es mentira lo que dice Lucifer. No podés hacer lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque la ley de diseño de la vida del universo, que es una ley de amor, dice que si uno se aparta de esa ley de amor, que si uno se aleja de la ley de Dios, ¿qué es lo que ocurre como consecuencia? La muerte. La muerte. Cristo en su vida demostró que eso era una mentira. El pecado no es libertad, sino que es muerte. Y es interesante porque la serpiente sigue diciendo, bien sabe Dios que el día que de él comieres, lo que estaba insinuando es que Dios no quería lo mejor para ellos, de que Dios los estaba privando de algo. Dios no les estaba dando todo lo que podía darles. Dios estaba reservando para él lo mejor y le dejaba a la humanidad, a los hombres, lo secundario, apenas lo suficiente, lo mejor quedaba solo para Dios. Y eso Dios lo hacía a propósito, por eso dice, bien sabe Dios. ¿Y qué es lo que vemos? Nosotros en Romanos 8:32 vemos que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así vemos que en la cruz de Cristo se prueba que es mentira lo que Lucifer dijo, eso de que bien sabe Dios que si ustedes comen seréis como dioses. Esa afirmación que implicaba de que Dios se estaba guardando para sí lo mejor, de que Dios no nos daba lo mejor. Y se prueba mentira porque el Padre nos da a su Hijo. Y Dios, habiendo dado a su Hijo, ¿acaso escatimaría cualquier otra cosa? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque dar un hijo es el mayor sacrificio. No puede haber mayor sacrificio que ese. Y también vemos que es mentira la frase que dice, seréis como dioses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió con el hombre? Caín mató a Abel y la humanidad crucificó a Cristo.
nosotros le pusimos nuestros pecados a Cristo. ¿Seréis como dioses? Dios no es así. ¿Seréis como dioses? El comer, el desobedecer la palabra de Dios, el apartarse de la ley de Dios de amor ágape autosacrificado, el salir de esa ley, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hace? Nos hace asesinos, nos hace cómplices y nos hace asesinos del Hijo de Dios. Así vemos cómo en la cruz todas estas mentiras de Lucifer quedan descubiertas. Queda descubierto que Satanás es un asesino, queda descubierto que es un mentiroso, queda descubierto que todos los engaños que había presentado a los primeros padres, a la raza humana, eran los engaños más viles que jamás se puedan concebir. Y así el carácter de Dios quedó limpio ante el cielo y la tierra, ante las huestes celestiales y ante la humanidad. Que Dios nos ayude a comprender y a entender el sacrificio y el precio de la cruz. ¿Qué es lo que la cruz logra por cada uno de nosotros? Que Dios nos ayude a entender de cómo la cruz destruye las mentiras de la serpiente, nos devuelve la identidad y el valor de hijos de Dios. Gracias por acompañarme en este estudio y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.